Acceso Docente UNI. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Muy bien. Pasemos lista, por favor. Alba Cabezas, Alvarado Tenorio, Álvarez Velázquez, Arena Cubas, Presente, ingeniero. Azaldegui García, Presente, ingeniero. Balcázar Ríos, Brañez Gago, Cosío Quispe, Curi Morales, Espíritu Silvestre, Franco Alba, Franco presente, profesor. Buenas tardes. Franco, y Sí, Nostroza Franco Alba. González, Guacho Rojas, Guamash Ortega, López Soto, López presente, ingeniero. Lucano Alarco, Presente, ingeniero. Buenas tardes. buenas tardes, Montenegro Martínez, Presente, ingeniero. Juan Aníbal, Morocho Presente, Vidal, ingeniero. Mota Talledo, Presente, ingeniero. Naupari Malki, Neira Oncoy, Panchano Neira, Carrera, presente, ingeniero. Buenas tardes. buenas tardes, Panchano Carrera, Paredes Rioja, Parvina Lucas, Parvina presente, ingeniero, buenas tardes. buenas tardes, Pomalía Sánchez, Quiroz Castillejo, Reyes Presente, Barba, Pomalía, ingeniero. Yuri Pomalía, Quiroz presente. presente, ingeniero. Quiroz Castillejo, Quiroz presente, ingeniero. Quiroz presente. Reyes Barba, Presente, ingeniero, buenas tardes. buenas tardes, Román Jiménez, Salas Loaiza, Presente, Sánchez ingeniero. Alayo, Buenas tardes. Salas. Sánchez Alayo, Sánchez Presente, Oré, ingeniero. Sánchez Oré, presente, ingeniero. Soto Aira, Suárez Maita, Tello Tineo, Presente, ingeniero. Trujillo Lucano, Vázquez Gutiérrez, Villafuerte Alata, Zacarías, Villafuerte, Sí. Zacarías Guamán, Por el chat dice presente, ingeniero. correcto. Alba Cabezas, Alvarado Tenorio, Presente, Álvarez- ingeniero. Balcázar Alvarado, Ríos, presente. Alvarado Tenorio, ¿no? Sí. Ya. Balcázar Ríos, Brañez Gago, Cosío Quispe, Curi Morales, Espíritu Silvestre, Espíritu presente, ingeniero. Ingeniero Álvarez, presente. Balcázar, Brañez, Curi, Inostroza, Huacho, Guamash, Presente, ingeniero. Buenas tardes. buenas tardes, Montenegro, Montenegro presente, ingeniero. Naupari, Panchano, Paredes, Chano presente, ingeniero.
Paredes, Román, Soto. Soto presente, Suárez, ingeniero. Buenas tardes. Soto ya, acá está. Suárez, Trujillo, Vázquez y Zacarías, que está en el chat. Ingeniero Guacho presente. Buenas tardes. Ya está registrado. Muy bien, le damos la bienvenida para continuar con el tema de línea de conducción. Y reservorios. Entonces, línea de conducción. A ver, ¿dónde está? Un minuto. Bien, estos son los puntos que se está revisando. Y habíamos visto ya lo que es el punto 6, dimensión de las zanjas, el punto 7, perfiles, sifones, el punto 8, acueductos, punto 9, fenómeno de golpe ariete en líneas de conducción por gravedad. También vimos la parte que corresponde a prueba hidráulica. Entraríamos a ver lo que son un poco los anclajes. Toda vez que la tubería de conducción se coloca siguiendo el perfil del terreno, van a haber cambios de pendiente y la tubería va en el terreno, en el suelo, ¿no?, en la superficie de apoyo, y la tubería tiene que adoptar esa pendiente, ¿no?, tal como lo apreciamos en este caso. La tubería está llegando y hay un cambio entonces de dirección. Hay un cambio, el caudal que se transporta es un caudal que llamaremos Q. Y hemos indicado que existe un vector velocidad V y existe también, por supuesto, un vector de velocidad a la salida. En este caso, el diámetro de la tubería es la misma, es decir, este diámetro es este diámetro igual, por lo tanto, el módulo de la velocidad es el mismo. Pero lo que habíamos convenido era que si esta velocidad inclinada lo proyectamos en la horizontal y lo proyectamos en la vertical, bien, hay una relación, por supuesto, entre esta velocidad horizontal con esta velocidad horizontal proyectada. Habrá un resultado allí que ya no es igual, ¿no? El hecho de tener que proyectarla por el coseno de teta, esta velocidad, tiene un valor diferente a la velocidad horizontal, que estaría aquí en un 100%. Igualmente, la proyección sobre la vertical
la velocidad, se nota que no tiene componente que lo equilibre. Esto, por supuesto, desde el punto de vista hidráulico. Y lo que se requiere entonces proyectar un elemento de protección, ¿no?, para que pueda ¿no?, suministrar el peso necesario que haga posible que el peso de este bloque, esto es un bloque, una cimentación que se proyecta, el peso entonces de este bloque, al aplicar la ecuación de cantidad de movimiento, que sabemos que es el resultado de aplicar la ecuación de Newton, sumatoria de fuerzas externas, están en equilibrio con el caudal, Rho veces Q el caudal, el coeficiente bucinés a la salida, por el vector velocidad V2 a la salida, menos el coeficiente bucinés V1 a la entrada, multiplicado por el vector velocidad 1 a la entrada. Fuerza también es un vector. Entonces lo que se tiene que hacer es considerar las fuerzas en X y considerar las fuerzas en Y. En Y, ahora sí, se va a tener que considerar el efecto del peso del bloque que hará la compensación para impedir que la tubería pueda desplazarse del tendido que se ha proyectado. Eso es lo que queremos mostrar un poco acá, en las vistas siguientes, en la que se puede ver, por ejemplo, una tubería, vamos a dibujarla, una tubería que empata esta tubería de acá. Entonces, y vemos que hay un codo. Hay un codo. Vamos a borrar mejor. Bueno, acá está mejor. Bueno, este es el eje de la tubería. Y acá tengo el eje del otro de la tubería, ¿no? Entonces, se ha recurrido a un codo. En este cambio de dirección hace que se desestabilice, por lo que se requiere colocar, como usted aprecia, un bloque, una masa de concreto que pueda sujetar el codo. No se basean, les reitero, las uniones del codo, ¿no? El codo se debe sujetar limpiamente. Y este dado, este peso, se transmite a la losa, y la losa, como habíamos mencionado en su totalidad, es una losa a la cual se anclan igualmente los otros dados, ¿no? Vemos una serie de dados, de dados producto por el cambio de dirección, y en otros casos son dados de apoyo, como el que vemos aquí, para esta válvula de regulación de presión. Muy bien, entonces, esta losa es una losa armada, o una platea de cimentación, que debe ser capaz de resistir la transmisión de fuerzas que se está realizando. Bien, ¿cuáles son estas fuerzas de las que estamos hablando? Tal como vemos aquí, igualmente son fuerzas debido al cambio en la dirección. Se tiene un flujo, digamos, en este sentido, y hay un cambio de dirección en este otro sentido, ¿no? Hay una serie de codos que nos están permitiendo hacer este giro, pero ese cambio de dirección nos va a desplazar la tubería. Igualmente, si el agua llegase en este sentido,
y continuase mediante esta T hacia ambos lados, esta T tendría a salir de su posición, por lo que se le coloca, como usted ve, un dado, un anclaje, bueno, se ve una parte porque está enterrado, que va a permitir sujetar la T, la acción que va a producir la T. Las fuerzas que mencionamos son lo que se conoce como fuerzas de empuje. Lo que se muestra aquí en la parte superior es el codo que está cambiando de dirección. Entonces el codo es el fluido, miren el sentido que está marcado, y hay un codo y gira, ¿no? Hay un codo y gira, eso es lo que se refiere a flujo. Si hacemos el análisis de cuerpo libre, anulamos el codo, y entonces tendremos fuerzas de presión a la entrada del codo y fuerzas de presión a la salida del codo. Esa combinación de fuerzas o de empujes se van a transmitir o transformar en una sola. Estas fuerzas son debidas al empuje de la tubería, que es un resultado de combinar, como decimos aquí, la presión hidrostática o estática que existe sobre la tubería. Aquí sería igual a la presión multiplicada por el área. Entonces, ¿cuál es la presión? En este caso es la carga hidráulica. Si hacemos un pequeño esquema, imaginemos lo siguiente, que la tubería es esta que vemos aquí y tiene un giro. Entonces existe una presión hidráulica, primero una línea de gradiente, ¿cierto? Hay una línea de gradiente que va disminuyendo en el sentido del flujo. Entonces, si deseamos evaluar el codo, este es el codo, es lo que estamos mostrando en la parte superior, entonces existe sobre este codo una carga hidráulica H. Esa carga hidráulica la conocemos porque aquí lo que tenemos es la línea piezométrica, o también puede ser la línea de energía, agregándole el valor B cuadrado, ¿no? Entonces aquí tendríamos pues la carga H multiplicada por el área. Es una sección circular, sería pi diámetro cuadrado entre 4. ¿no? Y el seno de teta medio. De acuerdo a la figurita, o al esquema que se mostró hace unos minutos, la tubería tiene este ingreso, el caudal viene así, ¿no? Y está saliendo, haciendo este recorrido. Entonces aquí hay un ángulo de deflexión. Este ángulo teta, este ángulo de deflexión o de giro, también lo conocemos y lo estamos viendo en planta. Entonces, esto genera una fuerza E. Producto de este cambio de dirección, también se debe de considerar la fuerza debido a la dinámica. ¿Cómo se evalúa esta fuerza debido a la dinámica? Depende de la velocidad. La velocidad la conocemos, ¿no? Porque es caudal entre el área. El área conocemos, es una sección circular, y θ es el ángulo de deflexión. Entonces, tenemos que establecer entonces un balance en el eje horizontal, igualmente hacer un análisis en el eje vertical. Ahora, la variación entre este punto H a la entrada y la salida es pequeña, ¿no? Pequeña. Es pequeña porque tenemos un codo pues también
pequeño. Muy bien, entonces es requisito, es necesario anclar estas tuberías, porque como usted puede apreciar aquí, que tiene un codo, aquí hay un codito, y aquí hay un codo, ¿no? Un codo de 90 grados. Entonces, el eje de la tubería viene así. Llega y la tubería termina aquí, ¿no? Después, aquí tenemos el codo, gira 90 grados, y es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces hay un caudal transportado con una velocidad determinada para una tubería o también con un área conocida, ¿no? Y entonces se genera pues la fuerza de presión que hemos mencionado, al igual que la fuerza a la cual debemos sumar la fuerza centrífuga o la fuerza dinámica, que se va a traducir en una fuerza hacia este muro, hacia este muro. El empuje que llamábamos se va a traducir finalmente en una fuerza sobre este muro. El inconveniente de este muro, ¿no?, es que presenta una zona que tiene demasiado nivel freático muy alto, ¿no?, con lo cual la capacidad de resistencia del terreno disminuye demasiado. Y además se tiene lo siguiente, ¿no?, la presencia de este niple o este niple. Un niple es un tramo corto de tubería que se ha usado para, justo donde termina la tubería no llega al nudo y se ha efectuado este giro, como les mencionábamos, de 90 grados. Entonces, la fuerza que se ha generado ha sido muy alta y ha hecho que el codo se desplace, y al desplazarse el codo ha originado que filtre el agua, ¿no? El agua comenzará a filtrar. Pero ha filtrado con tanta fuerza, porque se generó también un golpe de ariete más o menos de 120, equivalente a una carga de 120 metros, y se desplazó completamente, y esto generó pues que se generen, que aparezcan también que se inunde la zona. Y para poder trabajar, primero hay que abatir el agua de forma continua, no se puede dejar de bombear, para poder abatir. Y después vaciar el concreto, ¿no? Asegurar una canastilla, drenar correctamente la zona, colocar una cimentación que pueda soportar esa fuerza, se cambia de dirección. Ahora finalmente
asegurar el codo. Entonces, hay que ser conscientes, ¿no? Bueno, en este caso, es como si le hubiéramos mandado a nuestro enemigo que coloque el codo ahí, ¿no? Un nipple, el codo, un terreno no ventajoso para hacer una transmisión de esfuerzos, ¿no? Y finalmente, como cimentación, como capacidad portante también es muy reducida, ¿no? Por lo cual hay que hacer un diseño tipo repisa, ¿no? Una repisa porta un peso, ¿no es cierto? Transmite una carga, pero no lo transmite directamente, sino en forma a la pared, ¿no? Y debe ser capaz de resistir. Muy bien, entonces, eso es lo que se ha hecho aquí para tratar de finalmente corregir el problema. Los anclajes van a estar presentes, ya se había mencionado, en los cambios de dirección. Podemos apreciar la tubería y aquí hay un cambio de dirección. Hay un eje de la tubería que viene en este sentido y aquí cambia la dirección porque tiene que apoyarse en el terreno, ¿no? Entonces se coloca aquí, está colocando aquí un dado, un anclaje. Igualmente vemos en esta otra parte, ¿no? Cambia de dirección nuevamente la tubería, tiene un sentido, cambia de dirección y hay que colocar entonces un anclaje, ¿no? Tal como apreciamos aquí. Además, la tubería, en la zona de las uniones de tuberías, tiene también dados o bloques de apoyo. Lo que usted está viendo aquí, esta es la tubería forzada en la central Sicacate, al costado de Ayabaca, y es muy empinada la caída para una tubería forzada, y aquí, como usted aprecia, hay cambios, ¿no? En algunas zonas hay cambios de pendiente, y entonces hay que colocar los dados de anclaje. Y después de los cambios, recordar, ¿no? Tener presente que debemos colocar también a su vez las juntas, ¿no? Junta de dilatación. ¿Cómo la aprenderemos? Solo observando, ¿no? Bueno, van a aparecer en su carrera una serie de trabajos en los que uno observará diseños, aprenderá diseños. Igualmente aquí, si usted desea ver diseño de dados de anclaje para codos y tuberías enterradas del ingeniero Juan José Suárez Castro, puede entrar a este enlace. Hola, ¿qué tal? Los saluda el ingeniero Juan José Suárez de Hidráulica de Tuberías ISPAS. Entonces usted puede revisar cálculo por el seno del ángulo. El empuje, que en hace ese unos minutos punto mostramos la fórmula. Tiene al volumen. Y entonces hay que dimensionar, ¿no? El peso, el volumen de concreto. Existen también ayudas. Fíjate que aquí Se cortó.
Bueno, disculpen, parece que hubo una caída de tensión y no me di cuenta que habíamos salido de la reunión. Repetiremos rápidamente porque no se olvide que la grabación continúa todavía. Perdón, necesitamos autorizar ahora. Proyección toda la pantalla. Bien, entonces estamos revisando lo que es los anclajes. Esta parte ya lo vimos. Y nos habíamos quedado aquí. Se requiere transmitir entonces, tal como mencionamos aquí, una fuerza cuyo resultado es un empuje de la tubería, ¿no? Que es el resultado de combinar la presión hidrostática y la presión dinámica, evaluadas con estas fórmulas que hemos mostrado. Y decíamos que aquí, en esta línea de conducción, se había colocado un codo de 90 grados y además un niple, ¿no? Lo cual ya de por sí es muy inestable, ¿no? Este niple, y si el terreno de fundación no es el adecuado o el nivel freático lo tenemos alto, hay que hacer un refuerzo, ¿no? Colocar una estructura que sea capaz de transmitir estas fuerzas que finalmente se traducen pues en este caso, mueven el codo, ¿no? Al mover el codo, al mover el codo, se ha abierto aquí, puede ceder unos milímetros, pero es suficiente para la presión que se tiene, ¿no? Lo cual finalmente, ¿no? Todo esto de aquí, la tubería está enterrada, pero debido a la excesiva presión, miren el cráter que se ha hecho, ¿no? Para proceder a reparar esta tubería, se requiere entonces en primer lugar abatir el agua. Significa colocar bombas que nos permitan achicar hasta dejar visible la zona donde están los tubos y el codo, y colocar una estructura que sea capaz de soportar el empuje hidráulico que hemos visto y que lo pueda transmitir hacia la cimentación. Recordar que es una zona un poco difícil y entonces debemos proyectar una estructura en la cual, como si trabajásemos en una repisa. Una vez que, por supuesto, se concluye el vaciado, se puede retirar las bombas, subirá el agua si es que sube el nivel freático, pero ya no se va a mover la estructura. Recordar, pues, también habíamos mencionado que cada vez que hay un cambio en la línea de conducción, como apreciamos aquí, la línea de conducción, hay un cambio en la dirección, vamos a tener que colocar un codo, un anclaje. Y después del anclaje, colocar una junta de dilatación, tal como ustedes están apreciando. Entonces, hay detalles que vamos a aprender conforme se trabaja en los proyectos, distintos proyectos, ¿no? Aquí nuevamente hay un cambio de dirección y hay que colocar, por supuesto,
un anclaje, al igual que aquí. Son anclajes con acero, con una malla de acero que puede abrazar a la parte metálica. Y cada cierto tramo también se colocan, a ciertos tramos también se colocan unos dados de apoyo, ¿no? Como usted aprecia aquí, dados o bloques de apoyo. La aparición, entonces, el cambio de dirección, decíamos que el cambio de dirección hace que tengamos que implementar dados como los que vemos aquí. Podemos, decíamos, ver esta literatura, especificaciones técnicas, bueno, especificaciones técnicas para línea de conducción e impulsión, es esta parte que se ha tomado, o si gustan pueden entrar a esta página. Hola, ¿qué tal? Los saluda el ingeniero Juan José Suárez de ASAPRES. Y ahí en esta sección me va a permitir determinar cuál es el Viendo aquí input las fórmulas, del establecido, si han los codos. A ver, si aplicamos la fórmula para el cálculo... Bien, usted puede hacer el seguimiento. ¿Aló? ¿Se fue la señal? No, parece que no. Bien. No, ingeniero, sigue. Gracias, disculpe. Ya. Entonces podemos hacer el seguimiento de estos detalles, ¿no? Sobre cámaras o tanques de rompepresión ya hemos visto. Aparte del diseño hidráulico, tenemos que hacer lo que corresponde al diseño mecánico. El diseño, es decir, al determinar las fuerzas, se han calculado fuerzas de origen hidráulico. El diseño hidráulico comprende, pues, desde la evaluación del caudal, selección del diámetro, selección del material de la tubería, el analizarlo con respecto a la calidad del agua, el espesor de la tubería que está asociado a la clase o calidad de la tubería, ¿no? Eso es lo que corresponde a un diseño hidráulico. Pero ahora tenemos que hacer las verificaciones mecánicas. Viene a ser, si al colocar una tubería, como apreciamos, se muestra aquí, al colocar la tubería, hay una altura H que se va a usar como relleno. Entonces, es muy importante la carga H, esta distancia de 60 centímetros, 80 centímetros, ¿no? Con lo que tengamos en la parte superior. En la parte superior podemos tener un tránsito peatonal o vehículos, ¿no? Lo cual transmite una carga adicional, ¿no? Es decir, al peso del terreno debemos agregar el peso del vehículo o el tránsito peatonal, según lo que se presente, y la tubería va a presentar una deformación como la que vemos aquí. Esta tubería debe justificarse su deformación, lo que se conoce como el cálculo mecánico de las tuberías, ¿no? Y se utiliza para ello la ecuación de Marston en esta publicación que usted puede consultar, y se desarrolla, pues, para el tipo de tubería que uno ha escogido, ¿no? Rígida o flexible, se encuentra la carga H, ¿no? La altura H del terreno, la carga del terreno, ¿no? Mínima que requiere. También en esta publicación va a encontrar, para el caso de los codos o anclajes, como vemos, bueno, los cambios de dirección introducen fuerzas que requieren ser compensadas por anclajes, codos, a los codos, como usted aprecia aquí. También puede ver en la web, hay publicaciones como las que vemos. Muy bien, vamos a continuar de atrás. Centímetro cuadrado. Circunstancia.
Estos son cálculos que ya habitualmente acompañan. Son cálculos que habitualmente se acompañan a las especificaciones técnicas, por lo que existen ya en el caso programas u hoja Excel que le van a hacer, que le van a facilitar ese cálculo. Entonces, por ejemplo, aquí tiene usted un dado que corresponderá pues a una tubería que está llegando por la forma que tiene. Está cambiando de dirección de esta forma, ¿no? Eventualmente también podría tener la otra situación en la que se está aproximando o el cambio se está produciendo de acuerdo al eje que vemos aquí, ¿no? El eje de la tubería. Aquí está el eje de la tubería. Bueno, salió demasiado grueso el eje de la tubería. Entonces, ¿cómo se hace el diseño? Se le da una distancia, una medida, y debemos compensar, ¿no? El peso debe compensarse la fuerza, y una vez que logramos, ¿no?, que se logra el equilibrio, como ve usted aquí, se da por concluido el cálculo. El cálculo es por aproximaciones sucesivas para estos anclajes. Bien, entonces también hay que tener presente la presencia de accesorios y cómo se van a instalar, qué requieren para estar el área libre para poder operar. Al plano, veamos el punto 14, lo que significa ya el expediente técnico debe acompañarse con planos finalmente, ¿no?, aparte de su memoria de cálculo. Estos planos cuentan pues como a nivel global una vista en planta, como la que estamos apreciando aquí, una vista de los perfiles, ¿no?, y una vista de detalles, ¿ya?, de secciones con detalles. Vamos a ver si puedo. Ya, vamos a mostrar primero la zona. Estamos en el minuto, estamos en Cajamarca, Sitacocha, Cajamarca. Cajamarca. A ver, ¿dónde está? Y el otro es Sitacocha, con ese. A ver. Acá está. Entonces, ¿qué es lo que apreciamos en esta inspección aérea? Tiene la localidad y, bueno, si nos alejamos un poquito, notamos que hay un valle, ¿no?,
y existen zonas verdes. Esas zonas verdes, vamos a acercar un poquito. Como podemos apreciar, hay unas carreteras afirmadas, hay arroyuelos y también, por supuesto, hay ciudades pequeñas, ¿no? Quería mostrarle, a ver, Tacocha. Se han ubicado aquí una serie de afloramientos, ¿no? Usted puede ver, mire, zona verde, zona de afloramientos, y que debemos usted aprecia las lagunas, estas lagunitas, entonces tienen afloramientos de los cuales se va a captar el agua para llevar a las, aquí tiene más lagunas, estas aguas se van a llevar a la ciudad con la finalidad de que podamos abastecer la ciudad. A ver, ¿cómo son las ciudades por aquí? Déjenme buscar una ciudad por aquí, a ver. Cerca de Tacocha, San Marcos, por ejemplo. No encuentro la ciudad, no la he marcado. Son las ciudades típicas de la sierra. Alguna ciudad por acá, Nevados, bueno, no encuentro ninguno. Bien, pero vayamos a los planos, voy a tratar de ubicarlo. Queremos mostrar algún plano. Un minuto. Que cargue el plano, por favor. Muy bien, entonces estamos apreciando el plano. Veamos de dónde se inicia, ¿no? Aquí se tiene dos captaciones. Una captación que proviene de la lluvia, 0.15 litros por segundo, y una captación que en época de estiaje es de 0.09 litros por segundo. Toda esta captación recibe el nombre de la colpa 1. Y como usted puede apreciar aquí, tenemos dos muros que encausan al puquial, a lo que aflora, la cámara húmeda y la cámara seca, y con la cota, las coordenadas y la cota aquí indicadas, y en línea punteada, en este caso es una tubería de PVC SAP clase 10 de 1 pulgada, que transporta en total 0.07 litros por segundo con una velocidad de 14 metros por segundo. Es el inicio. Después entrega a una cámara de reunión, como usted está apreciando aquí, que recibe a su vez los aportes de la colpa 02. La colpa 02 es el resultado de juntar el agua de lluvia
¿no? Y el de estiaje con estas coordenadas y cota indicada, ¿no? Entonces, de esta cámara de reunión de caudales, con cota y cámara indicada, sale una tubería, también de PVC, clase 10 y de 1 pulgada. Nuevamente se llega aquí, está comunicándose esta línea de conducción a un reservorio, cuyo volumen es de 5 metros cúbicos y una cota determinada, ¿no? Igualmente, ya tenemos aquí la tubería de aducción, la tubería que sale del reservorio es una tubería de aducción, de la cual se está tomando una parte para un nudo J2, ¿no? Aquí hay una localidad, una vivienda, un fundo pequeño, ¿no? Igualmente, a lo largo de su recorrido se van ubicando fundos pequeños a los cuales se irá abasteciendo. Aquí tiene ubicada una cámara rompepresión 7, ¿no? Tipo 7, la cámara número 1. Después tiene aquí una tubería de 1 pulgada, válvulas de compuerta de 1 pulgada, ¿no? La que es línea azul, y una válvula de compuerta de 3/4 para esta derivación de línea roja que está brindando servicio a alguna parte, ¿no? A alguna ciudad. Bien, igualmente, a lo largo del recorrido, si seguimos la línea azul, existen también otras derivaciones, si es muy fuerte la caída, cámara rompepresión, igualmente hay colegios, y fundos a los cuales hay que tender, ¿no? Para comunicarse. Eventualmente también pueden haber estructuras especiales, aparte de las tomas que hemos visto, como pueden ser puentes, acueductos, pasarelas. Aquí, mire, por ejemplo, aquí hay un trasvase proyectado y va a necesitar aquí un acueducto o un elemento que lo proteja. Acá tiene, por ejemplo, tuberías que van conduciendo hasta una cámara que distribuye caudales, un partidor de caudales, ¿no? Que finalmente lleva a unas cámaras de rompepresión porque son muy altas, ¿no? Y finalmente llega a la ciudad. Entonces, les comentaba que además de tener los planos en planta, perfiles y detalles en particular de estas estructuras, tienen también su plano de arquitectura hidráulica, su parte que corresponde a fierros, armadura, tiene la parte que corresponde a la parte sanitaria, eléctrica o electromecánica, ¿no? Según sea el caso. De esa forma se considera entonces una línea de conducción ya terminada. Bibliografía para consultar: el libro de López Coaya, Elementos de diseño para acueductos y alcantarillado, los capítulos 6 y 10. Obras de captación y transportes de agua de conducción, ¿no? El libro de Freddy Corcho, el capítulo 5 de conducciones. Aquí también usted va a encontrar las cámaras o tanques rompe presión. El libro de López Coaya, Hidráulica de tuberías, del profesor Simón Arocha, Acueductos, el capítulo 3, que es línea de aducción por gravedad. El Moser, es un libro muy interesante. El capítulo 4, el capítulo 4, diseño de tuberías a presión. Pero es un libro, si usted lo pudiera apreciar, es solamente de tuberías.
son las instalaciones de tubería. Es muy interesante este libro, también tiene su grosor, y es, bueno, forma parte de la literatura que se tiene que consultar. Agua y alcantarillado, water de Hammer y Hammer. Ya les he mostrado el capítulo 4, hidráulica e hidrología. El capítulo 6, que tiene que ver con sistemas de distribución de agua. Puede descargar de la web Manual de Diseño del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para realizar un proyecto. Tiene desde la captación, conducción, reservorio, aducción y red de distribución. Este libro también ya les he indicado que lo deben bajar de la web. Y como complemento, este tema de tuberías es muy amplio, ¿no? Hay dos puntos que hay que agregar, ¿no? O adicionar. Tomar en cuenta que los nuevos proyectos piden que desarrolle con BIM. Buena cuenta, vamos a mostrar algunos videos, ¿no? Es el proceso constructivo en 3D. BIM, Building Information Modeling, una metodología para proyectos en agua potable y saneamiento. Claro. Pero el BIM, ojo, el BIM no solamente es para abastecimiento, ¿no? Sino también es para estructura, para todas las actividades. Lo que antes lo programábamos y veíamos pues en documentos, digamos, ¿no? En el BIM se le da vida, ¿no? Se le da, lo que antes hacíamos metrados, ¿no? En el BIM se le da vida. Ese mapa BIM de Cajuca. En 3D y se va Ahora vamos a compartir, pero donde nosotros se van para que se realizan los diseños elementos. Y se van colocando pues, las capas que corresponden, ¿no? Al fierro, al tarrajeo, a las distintas actividades que preveemos en una obra, ¿no? Entonces, ojo, entonces, como les estoy mostrando aquí, ¿no? BIM para proyectos de agua y saneamiento. Hay cursos, ¿no? Aquí también tiene este otro detalle. Y estamos viendo también de un reservorio. Tiene BIM de para 10 un reservorio. metros, como el evaluador no lo ve, la captación de repente que no le pusiste una tubería, el tema hora de captación corresponde es obra de captación, entonces se hacen ahora, ¿no? Obligan que para licitar, ¿no? Se tenga que usar BIM. Los materiales también han cambiado, y al cambiar los materiales también hay nuevas tecnologías, ¿no? de construcción. Veamos esta de aquí, por ejemplo. Se va a colocar en este caso se está procediendo a reemplazar una tubería. Imaginemos lo siguiente. Tenemos el terreno, la tubería que queremos reemplazar, y habitualmente, ¿qué hubiéramos hecho? Excavar, ¿no? Excavar y para remover retirar la tubería. Pero con esta tecnología se puede excavar. Tenemos un buzón, 50, 80 metros, 100 metros de aguas abajo, ¿no? Otro pique u otro buzón. Es decir, no tenemos ya que hacer la zanja, por eso se llama aquí tecnología sin zanja, ¿no? Es decir, al vecino, cuando reemplazamos el desagüe, causamos mucho problema. ¿Por qué? Porque está en el eje, habitualmente en el eje de la calle. Al hacer la excavación,
acumulamos a ambos lados la tierra y el vecino ya no puede ingresar. También tiene problemas con el ruido, el polvo que se va a hacer, y también toma su tiempo la reparación. Entonces hay contingencias que hay que prever. Pero en este caso, lo que se va a hacer es colocar un cabezal, para representarlo el cabezal así, ¿no? Y adherido al cabezal, esta va a jalar una tubería. Vamos a poner color celeste. Va a jalar una tubería que el cabezal le va jalando desde aquí. Desde aquí, como usted está apreciando, va jalando. Y al jalar este cabezal, la tubería que vemos en marrón se va a ir triturando, se va a ir destruyendo. Los vástagos se están retirando porque se está jalando. La tubería, en este caso de desagüe, me está reemplazando. Y finalmente, aparece la tubería. Bien. Estas tecnologías sin zanja o no invasivas son hoy día ya de preferencia porque no perjudica al usuario. Hay otras tuberías que incluso se pueden vaciar, ¿no? Mientras se va jalando, se va vaciando una nueva tubería. Lo mostraremos al final. Nuevos materiales, qué duda cabe el HP de alta densidad. Bueno, el problema de las tuberías de gran tamaño es que puedan embonar, ¿no? En el caso de la tubería de HDP, se realiza por termofusión. Como usted está apreciando, se las ubica correctamente, alineadas, y la unión puede trabajar. Son trabajos muy interesantes, se hacen en pandemia, como usted puede apreciar. Los obreros están con sus mascarillas, son trabajos muy aptos para pandemia porque se trabajan al aire libre, como usted aprecia. Se está colocando aquí una tubería que va a reemplazar al canal que vemos en la parte inferior. La unión que entonces se ha establecido la unión, se ha dado continuidad a la tubería, y esta tiene volumen, pero no pesa tanto, ¿no? Como usted puede apreciar aquí, tiene volumen y es suficiente con un brazo, una grúa, poderlo transportar. No es concreto simple, pues no es metal. Entonces sería, si fuese fierro, no lo podríamos apoyar en estos palos de eucalipto, ¿no es cierto? Con cuidado siempre trabajando, y un trabajo muy útil, muy interesante para realizar en época de pandemia, porque es al aire libre y el riesgo también se minimiza, ¿no? Y entonces quería buscar una ciudad, y se han perdido todas las ciudades.
para que vean cómo son, ¿no? Bueno, por lo pronto ustedes vieron los caminos, ¿no? Son caminos accidentados por los cuales se va llevando el agua hasta la localidad. Aquí vamos a hacer una localidad. ¿Sí? Son así, pequeñas casas de un solo piso. Vamos a ver, bueno, parece que aquí está. Terreno afirmado, ¿no? Entonces, el agua habitualmente son como son ciudades lineales, ¿no? ¿Quién fija el alineamiento de la ciudad? La pista, ¿no? La carretera, que habitualmente es afirmada, ¿no? Y a ambos lados de la carretera se empiezan pues a aparecer, a formarse estas casas, que como usted aprecia, son de adobe, de un piso, 2 pisos, el techo es muy techo a 2 aguas, inclinado, muy simple. Muy bien, entonces, por supuesto usted puede ver zonas, ¿no? El fondo es verde, hay puquiales, ¿no? Hay lagos a los cuales ya vimos cosecha de agua, de los cuales se puede aprovechar, se puede utilizar. El hecho de que tengamos un ambiente verde nos indica pues que hay agua. De ese estilo son las casas, alineadas a ambos lugares, ¿no? ¿Cómo se llaman las calles? Usted llega a cualquier ciudad pequeña, ¿no? De este nivel, y las calles se llaman pues, o se llaman Lima, se llaman Miraflores, o algún otro nombre similar, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos una idea, ¿no? De lo que deseamos proyectar. ¿Tuviera alguna consulta, por favor? ¿Aló, se escucha? ¿Sí? ¿Me pueden confirmar si se escucha? Sí, ingeniero. Ok, muchas gracias. Continuamos entonces con el siguiente capítulo que vendría a ser el de reservorios. Hasta el momento que hemos visto, muchas gracias por avisar, porque eso es también hasta el momento que hemos visto, captación de ríos, utilizando tirolesas, se ha visto captación lateral o subsuperficial, utilizando captaciones laterales o de fondo. También hemos revisado la línea de conducción y los distintos elementos que se utilizan para regular el flujo. Veremos más adelante, un poco más adelante en detalle ya aparte de proteger la tubería, hemos visto válvulas de purga de aire, purga de fondo. Veremos más adelante válvulas de control, aunque algo hemos visto en la cámara de distribución de Cuchilla Vieja, Pisco. Ahí hemos visto una serie de elementos. Y lo que nos corresponde ver, bueno, estamos dejando de lado línea de impulsión, estación de bombeo para después, ¿no? Y lo que nos corresponde ver ahora es una estructura que denominaremos, que se conoce como reservorio. El reservorio. Reservorio, ya podemos mostrar aquí. Habitualmente son de concreto armado, el material más comúnmente usado, ¿no? Es también del tipo apoyado y se encuentra en la parte alta de algún cerro, ¿no? De alguna parte elevada. Con el tiempo la población se va acercando hacia el tanque y esto genera problemas de presión. Como usted está viendo aquí, los pobladores, los moradores cerca de este tanque no estaban inicialmente en el proyecto. Entonces, San Luis Cañete, las iglesias pues después del terremoto quedaron muy, muy afectadas. Lo que eran adobe, ¿no? Todas eran adobe. Y entonces necesitamos ver
¿Cómo se dimensiona un reservorio? A saber, cinco pasos. ¿Qué elementos, cuál es la función del reservorio en este sistema hidráulico? El reservorio también tiene una caseta de válvulas, que es lo que acabamos de ver. Existen reservorios o cisternas más elaboradas. El bloque que vemos de concreto, esta parte, ¿no? Aquí está la cisterna. Y las tomas son lo que vemos a los costados. Muy bien, entonces, esta es una estación de bombeo. Cuando veamos entonces el detalle de estación de bombeo en plenitud. Aquí tenemos tanques fabricados para agua, en este caso metálico. Norma API 650. Este tanque es de 300 metros cúbicos, va a cubrir la demanda de 4.000 usuarios. Parte se fabrica en el taller, en la maestranza, y parte ya, al final, se coloca, ¿no? Se hace en el mismo lugar, ¿no? El montaje es sencillo. Las planchas ya vienen roladas. Lo que se debe hacer aquí es el montaje. Los reservorios, a diferencia de los casos anteriores que eran apoyados, este es un reservorio elevado. El material que vemos aquí es metálico, es acero. Los anteriores que hemos visto eran de concreto. La forma que tiene tanto el techo, inclinada, como la parte del fondo del reservorio, es por cuestiones de resistencia estructural. Los reservorios no tienen carga viva, ¿no? más allá del montaje. Lo que tienen son cargas muertas. Están procediendo a izar el reservorio. Noten ustedes, el fondo de la cimentación no es plana, es inclinada. Tendremos un rato ahí la imagen, ¿no? La finalidad es la siguiente. Bueno, pongamos que con agua el reservorio tendrá esta altura y aquí en el fondo será pues así inclinada, ¿no? La ventaja de hacerlo de esta forma es que existe una presión hidrostática sobre este fondo que es la misma que está a esta altura de aquí, digamos. Y entonces existe una presión aquí que como valor es el mismo aquí, ¿no? Pero si descomponemos las fuerzas, tendría una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Aquí tendríamos la fuerza horizontal y la fuerza vertical. Al ser iguales estas alturas, estas profundidades, estas fuerzas horizontales se anulan. Se anulan. Por eso se le da esta forma cónica, ¿no? Troncocónica en el final. No se hace una losa. Bueno, avancemos un poquito. El apoyo puede ser un fuste de concreto o en este caso metálico, ¿no? Pueden ser aporticados también de concreto o pueden ser también metálicos, ¿no? Como apreciamos aquí. Entonces hay una variedad de tanques que los iremos detallando en unos minutitos. Bien. Y podemos imaginar la altura, este es digamos, el nivel del agua, ¿no? Entonces hay preguntas valederas que nos tenemos que hacer. Entre ellas, ¿no? El volumen del tanque, ¿no?
¿Por qué tiene ese volumen? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se determina? Alguien también podría preguntar, ¿y por qué se ha hecho? Imaginamos que el suelo está aquí, y las casas son las que apreciamos por acá. También podría decir, ¿por qué tiene esta altura con respecto al suelo? Esta altura con respecto al suelo. Es otra pregunta que también tenemos que respondernos, ¿no? El volumen, la altura, la forma, la ubicación en la red, aguas arriba, con respecto a la ciudad, aguas arriba, aguas abajo de la ciudad, ¿no? Son 5 respuestas que debemos dar para considerar que hemos hecho un diseño hidráulico correspondiente al tanque, ¿no? Entonces, nuevamente, el tanque también, como cualquier estructura, tiene un dimensionamiento hidráulico, un dimensionamiento estructural, electromecánico y instalaciones sanitarias, ¿no? Eventualmente, si hay niveles de control, ¿no? El agua llega al tanque y no seamos que pase este nivel, habrá acá un sensor, se colocará acá un sensor. Este sensor está conectado a la energía eléctrica, ¿no? Entonces habrá que colocar instalaciones eléctricas, ¿no? Los planos son muy similares, como decíamos, para una casa, y hay que tener una idea de más o menos lo que tenemos que trabajar. Entonces es muy interesante este video, porque nos permite, sobre la vista, ¿no? Plantearnos en la ciudad, ¿no? Cómo vamos a dimensionar, ¿no? Entonces, el reservorio es una estructura clave que nos permite, que divide el diseño en obras hidráulicas de producción, son las obras que vemos aquí, hacia aguas arriba, y obras hidráulicas de distribución, ¿no? Que son las que se ubican aguas abajo del reservorio. Esta estructura es muy importante. Todas las estructuras son importantes en realidad, ¿no? Aquí también vemos el esquema hidráulico. Deseamos en este momento revisar lo que es el reservorio. Los reservorios para adquirir un conocimiento sobre el reservorio, pretendemos desarrollar estos 6 puntos. Desde la definición, el punto 1, y cómo funciona el reservorio. El punto 2, cómo se clasifican los reservorios. En el punto 3, el dimensionamiento del mismo. El 4, el volumen. 5, las partes de un reservorio. Y 6, la bibliografía. Pero nosotros ya manejamos un esquema global, ¿no? El esquema global tiene 3 etapas. Una etapa de análisis, en la cual básicamente empleamos las ecuaciones de la mecánica de los fluidos. Una segunda etapa que es de diseño, en la que atendemos las recomendaciones que nos establece el reglamento nacional de edificaciones, CEDAPAL, en fin, ¿no? Y finalmente una tercera, ¿no? Que tiene que ver con la parte económica. Esa parte económica involucra la forma del reservorio, cómo debe operar un reservorio, cómo debemos hacer una simulación que veremos, ¿no? Cómo determinaremos el funcionamiento del reservorio haciendo simulación en periodo extendido. Los cambios de presión, caudal, velocidad, ¿no? Generan pues ondas, se transmiten en ondas. Y hay ondas, ¿no? Hay cambios muy rápidos, que es lo que usted conoce como golpe de ariete. Hay cambios que son mucho más suaves, que son los que se producen en tubos en U, el flujo en un tubo en U. Y hay otros que son mucho más lentos,
cambios que duran varias horas o días, ¿no? A diferencia del cambio muy rápido que son en los golpes de ariete, que son de fracciones de segundos, fracciones de segundos, ¿no? Lo que llamamos simulación en periodo extendido. Entonces, y el manejo de la línea gradiente, ¿no? Esos conceptos tenemos que revisar, ¿no? Para tener un enfoque global de lo que significa diseñar un reservorio. Esas tres pautas están en todos los proyectos que venimos trabajando. Análisis, diseño, optimización. Bien, veamos, hacemos un poco observando lo que es la definición, ¿no? Un reservorio es una estructura hidráulica que permite almacenar el agua, ¿no? Por ejemplo, aquí es un reservorio con fines agrícolas, se almacena el agua de lluvia o lo que drena por las paredes laterales. La diferencia, ¿no? No hay problema de contaminación. Bueno, aquí no sé, si fuera para uso humano la contaminación sería un problema, tendría que estar cubierto. Aquí tenemos otro tipo de reservorio, excavado en arena. Y lo que vemos aquí, este tipo de cobertura, es para evitar que el agua se pierda, percole a través de la arena. ¿Ya? Percole a través de la arena y se pierda. Entonces, de esta manera se puede almacenar el agua, es un reservorio preliminar, ¿no? Se puede almacenar el agua, y si el sol fuese demasiado, podemos colocar esas bolitas de plástico que hay en los juegos de los Kentucky, ¿no? Se colocan en la superficie y eso constituiría una especie de manto de protección para que los rayos del sol no evaporen el agua, ¿no? Ya se imaginan aquí, el agua es una zona de tipo desierto, cada gota vale, no se puede perder. Bien, y lo que es más común, lo que conocemos son los reservorios, habitualmente de concreto armado y apoyados, ¿no? Son lo común. Bien, ¿cuál es la definición de un reservorio? Su definición es que es una estructura hidráulica que permite almacenar agua, ¿no? Temporalmente. ¿Qué otra función tiene? Un sistema puede tener un reservorio, dos reservorios más, como también podría no tener. Entonces, el agua se almacena ¿con qué finalidad? ¿No? Para prevenir qué cosa. Asegurar que no falte el suministro, ¿no? Prevenir la carencia del agua, ¿no? Prevenir, ¿no?, que la red tenga una presión adecuada, ¿no? Hace unos minutos vimos el tanque elevado y decíamos por qué tiene que tener una determinada altura, ¿no? Esa altura se traduce en una presión hacia la red de distribución. La producción de agua y de tratamiento del consumo y lo que se produce a veces no es igual, de hecho no es igual. Ustedes recuerdan, bueno, vamos a retroceder un poco, aquí, el agua que llega hacia el reservorio se diseña con el caudal máximo diario, ¿no? Y el agua que se utiliza para diseñar en la red, ¿no?, se diseña con el máximo horario. El caudal máximo horario es mayor que el caudal máximo diario, máximo diario. En términos muy simples, ¿no? Sale más agua de lo que está entrando. Mediante la línea de conducción, digamos, estoy transportando 100 litros por segundo, pero mediante la línea de deducción se está requiriendo, digamos, 180 litros por segundo. Hay 80 litros que no están en equilibrio. Bien, ¿quién lo va a resolver ese desbalance de masa o de flujo? Es el reservorio. El reservorio cumple la función de almacenar el agua, dotar de una determinada presión a la localidad, tiene una altura, ¿no?, y va a dotar una presión determinada a la red
y también debe almacenar un volumen tal que garantice el suministro a la ciudad. Igualmente sucede en los casos tanto cuando se abastece por gravedad como por bombeo. Reducir el tamaño de los colectores o tubería de transmisión. Si no hacemos un buen cálculo del volumen del reservorio, la línea de deducción y la tubería de distribución nos van a salir de un tamaño mayor al esperado. En buena cuenta, ¿qué es lo que estamos volviendo? Esas tuberías las estamos volviendo, al ser mayores en su diámetro, como si fuesen reservorios. Y eso sería antieconómico. Y la idea es que el reservorio nos permita, realizando simulaciones de funcionamiento, ¿no?, adecuarse a los horarios de la demanda. La demanda es muy grande en la mañana, ya lo sabemos, ¿no? Crece al mediodía y en la tarde hacia la noche se reduce. Entonces, el reservorio tiene que adecuarse, tiene que ser flexible y además presentar eficiencia en el suministro. Si el reservorio es muy pequeño, nos va a faltar agua. Si el reservorio es más grande de lo que necesitamos, el agua no se va a consumir completamente y crecen bacterias, microorganismos, levadura, larvas, ¿no?, que descomponen el agua. O sea, si tenemos un reservorio con un volumen pequeño, nos va a faltar agua para la ciudad. Si por el defecto lo hacemos grande, no consumimos todo el agua. Esa agua que no se consume porque no está en movimiento, se descompone. O necesitaremos más equipo, más sustancias para protegerla, ¿no? ¿De qué volumen estamos hablando? Un volumen que tiene tres componentes: el volumen regulado, el volumen por incendio y un volumen por emergencia. Entonces, el volumen va a compensar el exceso de demanda versus el ingreso, que es menor, ¿no? Habíamos comentado que para considerar que un reservorio se diseña, hay 5 parámetros, principalmente 4, ¿no? Parámetros que deben considerarse. El primero tiene que ver con el tamaño, lo que hablamos, el volumen. Tenemos que deducir la teoría o ver la teoría que nos permita decir, necesitamos un reservorio de 3.000 metros cúbicos, como vimos hace unos minutos en el video, necesitamos un reservorio de 10.000 metros cúbicos. Ese tamaño lo tenemos que determinar. El segundo elemento es su ubicación. Va a estar apoyado en el piso, va a estar elevado, y en el piso también es variable, ¿no? ¿Qué tipo? ¿No? Hidráulicamente, ¿qué tipo? El reservorio puede estar aguas arriba, como hemos visto en los ejemplos, aguas arriba de la red, es un reservorio de cabecera. O puede estar después de la red, en ese caso es un reservorio flotante. O podría no haber reservorios también, ¿no? En ese caso la red es contra bombeo. No es frecuente, pero bueno, es frecuente sí en la selva, ¿no? Pero en las costas es poco frecuente porque es caro. El cuarto tipo tiene que ver con cómo va a operar, dado que la demanda varía a lo largo del día y varía también con las estaciones. Tenemos que tener un esquema de cómo va a operar este reservorio, y ese esquema de operación tiene que determinarse de manera óptima, ¿no? Y el quinto elemento, al que a veces los civiles no le prestamos mucha atención, es la parte estética o paisajista, ¿no? Cuando el reservorio está apoyado, o algunas veces una cisterna está abajo, ¿no?, en el semienterrado o en el subsuelo, a veces en la parte superior colocamos unas losas deportivas y ocultamos el agua, el reservorio, porque colocar 3.000 metros cúbicos, 5.000 metros cúbicos frente al usuario, ¿no?, frente al usuario, cambia el paisaje.
Y si lo vamos a colocar encima elevado, el impacto es mayor todavía, ¿no? Entonces hay reservorios muy hermosos, ¿no? Muy hermosos. A ver, vamos a lanzar ese reservorio, ¿no? Como este de aquí, por ejemplo. Este es un reservorio carísimo, ¿no? Hermoso, bello, ¿no? Pero caro. Ese encofrado solo se usa una vez nomás, ¿no? No se va a volver a hacer otra vez. ¿Cuántas veces usamos los civiles los encofrados? Dependiendo cómo cuidemos nuestro material, ¿no? De 10 a 20 veces, ¿no? No le vamos a cobrar pues al usuario el encofrado del 100%, le cobramos la décima parte, el número de veces que vamos a usar, ¿no? A un veinteavo o a un décimo a lo que cuesta el encofrado, ¿no? Este encofrado, este reservorio no lo vamos a hacer en otro lugar. Este otro reservorio, ese encofrado nos sirve una sola vez. Y podemos ver que es artístico, elevado, entonces en el entorno es congruente con el paisaje, ¿no? Con el lugar que se va a colocar. ¿Es caro? Sí, es caro. Estamos indicando ya por encofrado nomás, le vamos a tener que facturar el 100% del encofrado, ¿no? Porque ese encofrado ya no lo vamos a usar. Muy bien, entonces, esos son los criterios que veremos más adelante. Para poder entender, comprender un poquito más sobre los reservorios. Si hubiera alguna pregunta, por favor. Profesor, disculpe, una consulta. De los 4 puntos que mencionó para hacer el diseño, ¿cuál era el penúltimo? No lo llegué a anotar, disculpe. Ya, no se preocupe. Vamos a facilitar la transparencia, queda el video también, pero para comenzar es el volumen. Segundo, el tipo, ¿no? Dónde va a estar apoyado, ¿no? El cuarto es su función hidráulica, de cabecera o flotante. El otro tipo va a ser el material, ¿no? ¿Qué material lo fabricamos? Y el otro tipo tiene que ser el paisajista, ¿no? Son 5 elementos que tenemos que manejar. Ok, gracias, profesor. No hay inconveniente. Muy bien, entonces, les agradezco su atención. El viernes tenemos práctica, por favor. ¿Hasta qué tema, ingeniero? Hasta, bueno, todo lo que es parámetro de diseño, hasta línea de conducción, será, pues, ¿no? Pero no en detalle, ¿no? El manejo del concepto es, como siempre le comento, ¿no? 3 bloques. Tiene que manejar sus ecuaciones de mecánica de fluidos, lo que llamamos análisis, ¿no? Tiene que manejar su parte de diseño. El diseño por quién está gobernado, por el reglamento. Ingeniero, desarenador también viene. Si usted utiliza una edificación, ¿no? Reglamento, la edificación, el ACI que corresponde al concreto, al ACI de la parte de todo. Ingeniero, ¿viene desarenador? Hasta ahí llega, hasta lo que hemos hecho. Hasta lo que hemos hecho. Todos los elementos, desde obra de captación, ¿no? Hasta lo que hemos hecho. Muy bien, entonces nos estamos retirando. Muchísimas gracias.